Muy buenos días, amados, Dios los bendiga. Qué bueno vernos en esta preciosa mañana. Qué maravilloso regalo poder estar reunidos, no en un lugar, sino reunidos en una persona, la gloriosa persona del Señor Jesucristo, en quien Dios nos ha hecho uno, como lo oró el Señor Jesús: Padre, ellos en mí, yo en ti. Y es un regalo precioso saber que estamos en Cristo y que por causa de ese regalo maravilloso es que podemos tener libre acceso a la incomparable y maravillosa presencia del Señor. Dios, de una manera especial, nos va abriendo las Escrituras, y nos va abriendo las Escrituras para que podamos ver lo que no se puede ver con el ojo natural. Con el ojo natural podemos ver información, con el ojo natural podemos ver doctrina, con el ojo natural podemos ver teología, con el ojo natural podemos ver mandamientos, podemos ver leyes, podemos ver ley, sí, pero cuando Dios obra de una manera sobrenatural en el corazón y nos da la vida de su Hijo, entonces ya lo que Dios nos lleva a ver a través de todas las Escrituras es la vida que nos ha sido provista, la vida de su Hijo Jesucristo. Y ese es el mayor tesoro que nosotros podemos encontrar en todo nuestro caminar. Leíamos hace un rato en el comienzo como la Escritura dice de manera muy particular que los discípulos hablaron de aquello que ellos habían oído, de aquellos habían visto y de aquellos con lo que ellos habían entrado en contacto. De manera que no se quedó en ellos en una sola teoría, no se quedó para ellos en un anuncio simplemente, sino que ese anuncio fue la vida que los invadió, fue la vida que los traspasó, fue la vida que puso un sello dentro de cada uno de ellos y fue la vida que se empezó a manifestar. Cuando María empieza un proceso de parte del Señor, porque dice la Escritura que Dios se manifestó para poderle decir a María que iba a estar embarazada físicamente de el Salvador. Y ella se pregunta: ¿y cómo sucederá esto? Y dice: el Santo Espíritu de Dios vendrá sobre ti y el Santo Hijo que vas a tener será llamado Hijo del Altísimo. ¿Cómo sucedería la vida de Cristo en la vida de María en lo físico? Vendría el Espíritu de Dios, pondría un depósito en ella. Pero eso que sucedería en lo natural allí, de manera poderosa por Dios, es lo que sucede en la vida de cada creyente. El Espíritu de Dios es quien ha venido a depositar la vida de Dios dentro de cada uno de nosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿no es de quién? No es de él, dice la Escritura. Y María está siendo traspasada por muchas cosas, que el hecho de que las estuviera escuchando y viendo no significaba que ya las estaba entendiendo, porque cada cosa estaba sorprendiendo a María. Cuando uno va leyendo en Lucas la narración progresiva de cómo se van dando todos los asuntos, de cuando ya está en embarazo y se encuentra con su prima Elizabeth y cómo el bebé salta dentro del vientre, el de Elizabeth, al reconocer el bebé que ahora había en María, cómo vinieron los pastores y visitaron al niño que había nacido. Y una y otra vez se repite la expresión: y María guardaba estas cosas en su corazón. Y es importante que nosotros guardemos en nuestro corazón todo lo que Dios va trayendo como luz, porque si nosotros lo consideramos solo como la información que nos fue dicha el domingo, y me voy a seguir viviendo mi vida para volver a regresar al domingo siguiente a recibir otro poco de información, para volver a seguir viviendo mi vida y volver al siguiente domingo, eso se va a volver rutinario y va a apagar la vida de Dios en nosotros.
Porque Dios lo que está haciendo claro al abrirnos las Escrituras, como lo hizo Jesús mismo cuando iba camino a Emaús con algunos discípulos y les abrió las Escrituras y empezó a mostrarle todo el testimonio que las Escrituras decían acerca de Él. De manera que Dios nos empieza a dar es un testimonio de la vida que nos ha sido dada y de la vida que Dios quiere que se manifieste no los domingos en la mañana, en la reunión, sino de la vida que Dios quiere manifestar en todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia, porque es la única vida que sostiene al ser humano. Muchos a veces dicen, he pasado tantas cosas difíciles que no sé cómo hice para pasarlas. Tal vez no has sido consciente, pero la única manera era porque había un Dios que te estaba sosteniendo. Tú no lo veías, pero Él estaba obrando de una manera especial. En aquello en lo que tú te estabas quebrando, Él estaba floreciendo de una manera especial sobre tu vida, porque es necesario que se quiebren muchas cosas en nosotros para que florezcan todas las de Dios, que se quiebre toda mi capacidad para que se manifieste todo el poder de Dios. Un hombre tan capacitado como Pablo, tan estudiado, tan preparado, tan lleno de capacidades, cuando empezó a encontrarse con el Señor, cuando Dios empezó a manifestarse en la vida de Pablo, empezó a encontrar cuántas fragilidades habían en él. Y aún cuando una fragilidad agobió su corazón, oró al Señor por ella y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y cuando Pablo pudiese haberse enfocado en que si Dios no lo sacaba de esa circunstancia, entonces iba a ser muy difícil, Pablo dijo, me voy a gozar en esto, voy a deleitarme en saber cuán frágil soy, porque entre más frágil soy, más consciente soy de mi debilidad, más consciente voy a ser de su grandeza y de su poder obrando dentro de mi corazón. Entonces, bendita fragilidad en nuestras vidas, que nos permite ver con más claridad al Salvador de ¿quién? Al Salvador de nuestras almas. Porque aunque nosotros no queremos cosas que nos aflijan, muchas de las cosas que nos afligen en las manos de Dios tienen un propósito estelar de ensanchar nuestro corazón, de quitar lo estrecho de nuestra vida, de sacarnos de lo teórico y llevarnos realmente a la manifestación de una vida en nuestro caminar. Veíamos la semana anterior cómo Pablo, de una manera especial, después de que Jesús aparece en su camino, sí, Pablo había oído de Jesús, y es más, Pablo estaba en la persecución de Jesús. Cuando Jesús se aparece a Pablo camino a Damasco, bastó un resplandor de la gloria de Cristo sobre la vida de Pablo para que Pablo postrado estuviera diciéndole, Señor, ¿qué quieres que haga? Y es lo que necesitamos, ese resplandor de la gloria de Dios manifestado en la faz preciosa de Jesucristo, para que seamos librados de nuestro parecer y se establezca en nosotros esa gloriosa voluntad. De manera que Pablo de ahí en adelante no veía ninguna cosa como un obstáculo, ni ninguna cosa como un motivo para dejar de seguir de la mano del Señor, para dejar de seguir avanzando en el propósito que Dios tenía para con él y que estaba obrando en él. De manera que eso que Dios estaba obrando con él hizo de Pablo un hombre completamente entregado. Pablo dice que aunque él se ha esforzado y ha trabajado más que los demás, no es él, sino la gracia de Dios obrando en él. Él estaba experimentando todo lo que el poder de Dios obra en la vida de una ¿qué? De una persona, obra en un corazón. Y en medio de todas sus persecuciones, Pablo está animando a todo el pueblo para que en medio de cualquier situación no se desanimen, sino que puedan entender que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y no es el sufrimiento el que te da entrada, en el medio del sufrimiento lo que tenemos es entendimiento de lo que nos ha dado entrada. No es el mucho sufrir lo que te da acceso a Dios. El acceso a Dios solamente ha sido por Jesucristo. Pero en medio de todas esas cosas que desnudan nuestra fragilidad, empezamos a entender todo lo que nos ha sido ¿qué? Provisto, para que haya en nosotros ese sentir que hemos hablado de Cristo en Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Y dónde empezó a Jesús a tomar la cruz?
y bien particular, porque nosotros nos enfocamos solamente allá en lo que ocurrió en el Monte Calvario, pero Jesús tomó la cruz desde el cielo, porque dice la Escritura, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la condición de ¿qué? De hombre. ¿Dónde empezó a tomar la cruz Jesús? En el cielo, ¿cierto? Y ya en la tierra continuó tomándola, y en la condición de hombre se humilló hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Por eso dice la Escritura que ese es el deseo de Dios. ¿Para qué? Para nuestro corazón. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en ¿quién? En Cristo Jesús, porque es Dios mismo mostrándonos cómo se obtiene la vida que Dios nos ha provisto, y cómo disfrutamos y cómo entendemos esa vida. Es perdiendo nuestra vida natural que esa vida que nos ha sido impartida empieza a manifestarse en medio de nosotros, y que la cruz, no lo pierda de vista, ya lo hemos estudiado, no es algo a lo que se te obliga, es algo que necesitamos tomar ¿qué? Voluntariamente. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, ¿cierto? Porque Dios dijo que haría un cambio profundo en nuestras vidas, y lo haría por amor de su nombre. En Ezequiel el Señor dijo que nos tomaría de las naciones, que derramaría sobre nosotros agua limpia, y el Señor dijo quitaría el corazón de piedra y pondría un corazón de ¿qué? Un corazón de carne. Nos despojaría de nosotros y nos vestiría de Él de una manera extraordinaria. Y eso es hermoso, porque todo eso es lo que está aconteciendo, pero no podemos perder de vista que hay una gran resistencia en nuestra vida y en nuestro corazón para que eso sea posible en nosotros. Nosotros siempre le estamos pidiendo a Dios que haga su voluntad, pero a su vez estamos resistiendo la voluntad del Señor. Por eso necesitamos tantos procesos en los que Dios va quebrando nuestra voluntad, hasta que le vamos diciendo al Señor, no sea como yo quiero, ¿cierto? A través de muchos procesos es que hemos ido llegando a esa realidad. Al principio lo teníamos de manera teórica, el versículo sonaba sumamente hermoso, que no sea lo que yo quiero, sino lo que sea tu perfecta voluntad. Pero a través de los procesos que Dios ha venido haciendo, Dios nos va enseñando eso. Lo vemos en un hombre como Abraham, que le dice a Dios, ¿qué hago que estoy sin hijo? Solamente tengo a ese Damaseno Eliezer. Y el Señor le dice, te voy a dar un hijo, ¿sí? Pero como era un hijo que era figura del hijo que Dios había prometido, ese Isaac era figura del verdadero Isaac, que es Jesucristo, que solamente vendría por la promesa de Dios y por el poder de Dios, y vendría en el cumplimiento del tiempo de Dios. De manera que ahora Abraham está ilusionado con una promesa que Dios le ha dado, te voy a dar un hijo. Pero en ese proceso son muchos momentos en que antes de que Abraham esté mirando claramente a Dios y esté entendiendo más claramente qué es lo que Dios se propone, Abraham comete muchos desaciertos. Abraham pone la mirada en su sobrino Lot, pensando que tal vez pueda ser el heredero, ¿cierto? Más adelante tiene un hijo con Agar, la criada de su casa, ¿sí? Y todo el tiempo, cada vez que Dios le habla algo a Abraham relaciona las promesas de Dios con Ismael. Y cada rato Dios le tiene que aclarar que no es de Ismael que le está hablando, sino que le está hablando del hijo que le ha prometido. Pero en todo ese proceso, Dios ha venido desgastando ¿a quién? A Abraham. Y lo va desgastando y lo va desgastando hasta que llega el momento donde Dios visita a Abraham en su tienda. Y cuando lo visita en su tienda, Abraham ya no ve posibilidades desde que su esfuerzo se cumpla lo que Dios ha prometido. En aquella visita, él reconoce que ya es un hombre viejo, que ya no es un hombre capaz de tener relaciones con su esposa, que su esposa, aparte de eso, también ya es muy anciana, y que aparte de eso pues lleva demasiados años en que perdió
la costumbre de las mujeres, o sea, ya no tiene su periodo mensual. De manera que si no hay periodo, no hay forma de quedar en qué. Él mira toda esa condición y dice, Señor, ya lo que fue, pero eso lo que fue era en el esfuerzo de Abraham, porque ahora era el comienzo de Dios. Toda esa demolición abrió espacio para que ahora lo que Dios se propone empiece a hacer. Y el Señor le dice algo que no olvide: le produjo risa a Abraham y le produjo risa a Sara. Por el tiempo de gestación volveré y tendrás en tus manos ¿un qué? Un hijo, ¿cierto? Lo que parecía imposible, Dios lo hizo ¿qué? Posible. Pero ¿cómo estaba Abraham ya en sus fuerzas? En su capacidad, en sus talentos, en sus habilidades. Podríamos decirlo de esta manera: llegó el momento donde Abraham se rindió, y cuando Abraham se rindió, la obra de Dios se manifestó de una manera gloriosa. El asunto es, ¿cuánto tiempo duramos nosotros en rendirnos? ¿Cuánto tiempo duramos en caer rendidos para decirle, Señor, que realmente pase como tú quieres y obre como tú deseas? Porque la mayor parte del tiempo estamos nosotros tratando de ser coayudadores de la obra de Dios, y la obra de Dios solamente puede ser hecha por Dios mismo en cada una de nuestras vidas, ¿cierto? Y en la medida que Dios nos va librando de todas las ayuditas que le vamos brindando, en esa medida se va abriendo un panorama de gloria, donde empezamos a contemplarlo y nos vamos derritiendo delante del Señor, porque cada vez estamos maravillados de decir, no soy yo, sino Cristo en mí. Lo que pudo llegar a decir Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero eso lo fue descubriendo en todo ese proceso de demolición. Y en todo ese proceso de demolición pasa algo extraordinario, porque en ese proceso de demolición es donde Dios nos lleva a dejar de estar preocupados por nosotros y anhelar una sola cosa. Lo orábamos ahora esta mañana al iniciar. Asaf, el salmista, el director de los cantores, allá en el libro de los Salmos, tiene una gran lucha, y una gran lucha porque él ha puesto su mirada en la justicia de los hombres, y él está poniendo una balanza lo que a él y a los hombres le parece justo y le parece injusto. Y dentro de esas cosas él ha puesto en la balanza que hay gente que hace cosas malas y les va bien, y que hay gente que haciendo las cosas correctas la vida se le hace muy difícil y tiene muchos tropiezos. Y entonces él está mirando desde una óptica natural la justicia, que está completamente distante de la justicia de Dios. Y cuando empezó a mirar desde esa óptica, cuando miramos desde la justicia de los hombres, la justicia del hombre solo produce un alejamiento de Dios en el corazón. Y empezó a alejarse, porque dice, cuando empecé a contemplar eso, por poco resbalan mis pies, porque empecé a alejarme de Dios, porque empecé a considerar desde mi posición de justicia a Dios injusto, y eso lo alejó de ¿quién? De Dios. Pero bendita la gracia que atrajo a Asaf al lugar secreto. Y dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendió que la justicia del hombre solo concluye en la destrucción de la vida del hombre mismo, porque el hombre por su propia justicia jamás podrá ser recto ante los ojos de Dios, ni podrá hacer algo recto. Comprendió que las vidas de ellos estaban puestas en deslizaderos, y dice, cuando comprendió eso, que dice, fue duro trabajo para mí. Y qué tremendo que Dios nos deja ver por qué es necesario morir en el altar de Dios. ¿Por qué morir? Porque eso es un asunto permanente y constante, porque permanentemente está reclamando lugar la justicia que nosotros demandamos desde la condición de hombres, que es muy diferente a la justicia que Dios ha provisto. Y cuando esa demanda de justicia de hombre se hace fuerte, la lucha se vuelve muy intensa en el corazón, ¿cierto? Porque demandamos muchas cosas, y por eso nos encontramos aún como miembros de una congregación, cualquiera sea, y nos encontramos llenos de celos, de envidias, de disgustos, de enemistades, aún con los propios hermanos, porque lo que debiera producirnos gozo muchas veces nos produce tristeza o amargura, porque miramos cómo al otro le va bien
Y en lugar de celebrar, en lugar de alegrarme, Señor, cuánta misericordia, cuánto bien nos hace, esto es por causa de tu fidelidad, porque tú haces en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra como tú quieres, y reconocer ese señorío de Dios, y al ver ese señorío de Dios, derretirme delante de Dios, veo que Dios permite algo bueno en la vida de alguien y eso me ofende, porque Él le pasó a él y no a mí. Y entonces empiezo a meterme en un mundo de justicia que no es el mundo de la justicia de ¿quién? De Dios. Y dice que fue duro trabajo para mí, dijo Asaf. La Biblia no describe si fueron días, meses de lucha en su corazón, de entrar a humillarse y decirle: Señor, con esto que tengo en mi corazón no puedo, no soy capaz, esto es muy difícil, esto va más allá de mis fuerzas, solo tú tienes el poder de librarme. Pero cuando Dios abrió el panorama, donde ya no se ven las cosas desde abajo hacia arriba, sino desde arriba hacia abajo, desde la perspectiva de Dios, cuando él pudo ver eso, cuando Dios le alumbró de una manera sobrenatural, ahora Asaf ha sido librado en su alma. Cuando demandó su propia justicia, su corazón se llenó de cargas. Pero cuando la justicia de Dios alumbró su corazón, encontró un reposo extraordinario. Y en ese reposo extraordinario que encontró, dice la Escritura que ahora tomó una nueva dirección su vida. Está en la tierra, pero dejó de buscar las cosas ¿de qué? De la tierra. Y dice él: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, Señor, ¿qué más voy a buscar sobre la tierra? Si busco lo que los hombres buscan, me voy a extraviar. Si busco lo que los hombres anhelan, me voy a estrellar, porque hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino ¿de qué? Su final es camino de muerte. Y cuando Asaf fue librado en su corazón de esa lucha y empezó a ver realmente la verdadera justicia de Dios, fue librada su alma y cambiaron todos los anhelos de su corazón. Ya no tuvo problema en que eso que antes consideraba un tesoro, ahora se volviera basura para su corazón. Y ahora pudiera considerar lo que antes no valoraba como el mayor tesoro de su vida. Y es todo lo que Dios está haciendo en estos procesos en los que Dios nos está ¿qué? En los que Dios nos está llevando. Porque Dios ya hizo algo muy claro en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario Él ocupó nuestro lugar. En la cruz del Calvario Él llevó sobre sus hombros y cargó sobre su vida todo lo que nosotros debíamos de recibir para que nosotros no lo recibiéramos, pero para que a cambio recibiéramos la vida que necesitábamos, la vida de Cristo. Y esa vida nos ha sido provista, pero es una vida que hemos percibido muy poco y hemos visto muy poco, porque muchas veces creímos que Dios nos rescató para poder complacer todas las cosas que quiere mi corazón. No, mis amados, Dios no quiere complacer tu corazón. Escucha esto: Dios te quiere librar de tu corazón, que es completamente diferente. Dios no quiere complacer tu corazón, Dios te quiere librar de tu corazón. Y eso es lo glorioso que Dios hace en la salvación. Cada vez que soy yo, César, me meto en un camino terrible, doloroso, dañino, destructivo, pero cuando es Él, ¿cierto? Cuando el Señor dice: escoge, he puesto delante de ti el camino de la muerte y el camino de la vida. Escoger el camino de la muerte es escoger el camino mío. Escoger el camino de la vida es escoger el que Él puso. Jesús vino y dijo: mire, el camino del que el Señor, el Padre les está hablando siempre soy yo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la ¿qué? Yo soy la vida, ¿cierto? De manera que Dios nos proveyó una nueva naturaleza, una nueva vida, una nueva creación, un nacer de lo alto, ¿cierto? Y es una vida que no procede del hombre, sino que procede ¿de quién? Procede de Dios, y que necesitamos conocerla más. Por eso nosotros como seres humanos necesitamos tener vida de oración, que hemos venido hablando el último tiempo. Vida de oración, pero en los términos en que Dios lo va revelando, porque la mayor parte del tiempo lo aprendimos en los términos del hombre, en los términos en que el hombre aprendió a hacerlo, en los términos de aprender los modelos de otro, pero aprender muy poco de quién, muy poco del Señor, porque la mayor parte del tiempo es más fácil para el ser humano fijar la vida en otro ser humano
que fijar la mirada en quién, realmente en el Creador. Porque tantas veces el modelo del hombre no busca al Creador, el modelo del hombre busca qué funciona. Por eso a veces la gente, alguien viene y le dice: yo ayuné y Dios me dio esta respuesta. Entonces el otro ve el ayuno como algo funcional y entonces quiere ayunar para que eso le funcione en lo que él quiere. Otro dijo: yo hice una vigilia y Dios me respondió, y entonces lo ve como algo funcional para que ahora hace una vigilia, pero lo ves como algo funcional y no lo ve como Dios lo dispuso, ¿cierto? Que se trata de poder conocer y entender a quién, a Dios. Lo que el Señor dijo allá en Jeremías: no se alabe el sabio en su sabiduría, el rico en su riqueza, el valiente en su valentía, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme, ¿cierto? En conocerme. Y para entender qué es conocerme, realmente tenemos que mirar un poco lo que aconteció en Génesis, ¿sí? Porque la palabra de Dios, cuando habla de conocer, allá en Génesis capítulo 6 dice que Adán conoció a Eva y dio a luz un hijo, ¿sí? Y mire lo hermoso, de manera que ese conocer es fundirse en una relación, fundirse en uno solo, ¿cierto? Para nosotros conocer es hacer una descripción de los atributos de Dios, es hacer una descripción de los nombres de Dios, ¿sí? Pero hemos conocido todo eso, y muchas veces conociendo todas esas descripciones, no estoy diciendo que no las pueda estudiar, no estoy diciendo que no las pueda tener claras, no estoy diciendo que no las pueda saber. El asunto es que muchas veces es lo que hemos visto en un libro, no lo que hemos visto en Dios, ¿cierto? Y lo que hemos visto aquí necesitamos, por la gracia de Dios, que Dios nos permita verlo, porque cuando lo vemos eso cambia nuestras vidas. Lo has visto en el libro, y cuando lo has visto en el libro no ha cambiado tu vida. Sabes que Dios es todopoderoso, pero en el fondo crees que no tiene el poder para cambiarte, para librarte de las cosas que hay dentro de tu corazón. Pero cuando lo ves lo que parecía imposible se vuelve posible, porque cada vez que el Señor se reveló de una manera contundente a una vida en la Escritura, cuando Dios se hizo visible, ese hombre delante de Dios se derritió. Allá en Isaías 6, el Señor le permite ver su gloria a Isaías. ¿Y qué le pasó a Isaías? Se derritió. Cuando Daniel vio la gloria de Dios, ¿qué le pasó? Cuando Juan en Apocalipsis vio la gloria de Dios, ¿qué le ocurrió? Dice: lo vi y caí como muerto. O sea, bastó un instante de ver. Mire, lo hemos visto a través de todas las Escrituras y no ha sido posible ni siquiera caer de rodillas. Pero bastó un instante con verlo a él y no había forma, era de estar en pie. Cuando Juan en Apocalipsis pudo estar nuevamente en pie, ya no era con sus fuerzas, porque delante del Señor no se puede estar de pie con fuerzas humanas, es imposible. Las fuerzas humanas no dejan que el ser humano esté de pie delante de Dios. El Señor fue el que hizo que Juan estuviera en pie delante de ¿quién? Delante de Él, de una manera extraordinaria. Vaya buscando ahí por favor Juan capítulo número 10, versículo número 30. Entonces tenemos una gran necesidad de orar, de buscar en oración, pero vamos a entender un poco más en esta mañana y quisiera animarlo a algo. No asuma que el haber escuchado algo en una predicación significa haberlo entendido. Simplemente Dios nos permite poder tener un poco de luz, ¿sí?, sobre esto que vamos a mirar hoy, y lo que nos permite Dios ver cada semana. No olvidemos, aquí no hay un pastor que tenga la verdad la tiene ¿quién? Cristo. Dios lo que nos ha permitido es tener acercamiento e ir viendo, y nos va alumbrando, y cuando nos va alumbrando uno dice: ay, cómo yo estaba equivocado,
Tantos años y apenas estoy aprendiendo a orar. Tantos años y apenas estoy aprendiendo, Señor, de qué se trata todo lo que estás haciendo, ¿cierto? Y Dios va obrando de una manera especial en nuestro entendimiento y aún va derrumbando lo que aprendimos de los hombres para ahora enseñarnos lo que viene de quién, de su mano. Qué hermoso cuando Pablo expresa lo siguiente, dice: si había conocido a Cristo en la carne, ya no lo conozco así. Porque una cosa es esa versión y otra cosa es el Cristo revelado. Él dice: ya no lo conozco así. Y también mira a los seres humanos y les dice: yo ya no los conozco en la carne, yo ya los miro a través de quién. Y empezó a acontecer algo extraordinario en su corazón. Porque si nos miramos en lo natural nos vamos a aborrecer, nos vamos a odiar, ¿sí o no? Pero si miramos al Cristo que está habitando en el otro, el valor, el tesoro maravilloso, mis amados, si lo que amamos es a Cristo, va a haber un pueblo que, independiente de la perfección que haya alcanzado, independiente de la madurez que haya alcanzado, nos vamos a amar hasta los tuétanos, porque no estamos amando ni las buenas obras ni las malas, porque eso es lo que a veces nosotros amamos. Nosotros a veces lo que amamos es el bien que alguien hace. Y por eso cuando ese alguien se equivoca, lo sacamos del llavero, porque amamos son las buenas obras que hace. Pero cuando amas, ¿cierto?, al Cristo que habita en esa persona, puedes darte cuenta que esa persona puede fallar, pero el Cristo que habita en ella jamás, porque Él es perfecto, porque Él es santo, porque Él es puro de una manera extraordinaria. Y eso hace que el pueblo vayamos alcanzando ¿qué? Vayamos alcanzando madurez de una manera especial. Entonces, dentro de este camino de la oración y de las cosas que Dios está quebrantando en nuestro corazón, ¿sí?, necesitamos entender, y escúchelo por favor, medítelo, ore al Señor, pregúntele al Señor. Las respuestas no las tiene el pastor, las respuestas las tiene es el Señor, ¿cierto? Porque dice la Escritura: y serán todos enseñados por Dios. Y hay cosas que a veces no son fáciles de digerir para nuestro corazón por razón de los esquemas religiosos que hemos tenido. Los esquemas se han vuelto una estructura tan fuerte en nuestro corazón que hace que lo sencillo de Dios se vuelva muy difícil para nosotros, porque se nos hace difícil salir de lo complicado que lo hace el hombre a lo sencillo que lo hace ¿quién? A lo sencillo que lo hace Dios, ¿sí? Y una de esas cosas es que la oración no es comunión. La oración no es comunión. Vamos a mirarlo un poco, ¿cierto? Porque a veces uno pregunta a las personas, ¿sí? Y el concepto que nosotros tenemos es que las cosas que el hombre hace son las que lo relacionan con Dios, ¿sí? Ayer les preguntaba al grupo de alabanza, ¿sí?, ¿qué es lo que hace que estés en comunión con Dios? Entonces algunos respondían: mi obediencia. Otros respondían: mis tiempos de oración. Otros respondían: mi estudio bíblico. Otros respondían: que le sirvo al Señor, ¿cierto? Pero cuando empezamos a detallar en la Escritura, no hay actividad humana que te ponga en relación con Dios, porque lo único que te pone en comunión con Dios es la vida de Cristo. Y entonces se hace muy complejo, porque nosotros creemos que tenemos comunión con Dios porque oramos, y la oración no produce comunión. La oración más bien es consecuencia de la comunión que Dios ha traído. Lo vamos a detallar a través de ¿qué? A través de las Escrituras, para que lo miremos, porque esto derriba fortalezas dentro de nuestro ¿qué? Dentro de nuestra vida, y nos va a permitir verlo con claridad, cómo definitivamente el entender la comunión transforma nuestras vidas, no para vivir para un lugar, porque desafortunadamente la iglesia vivimos muy diferente en el lugar donde nos congregamos a como vivimos una vez cruzamos las puertas del lugar donde nos congregamos, porque creemos que es el lugar el que cambia y no Cristo. Creemos que es el culto el que cambia y no Cristo. Creemos que son las canciones las que cambian y no Cristo. Mis amados, el único que tiene el poder para transformar una vida de muerte a vida solamente es el Señor, el Señor Jesucristo, solamente el Señor Jesucristo, ¿cierto? La palabra comunión, ¿sí?, se forma de dos palabras.
Por un lado la palabra común, por otro lado la palabra unión, ¿cierto? Entonces tiene que haber algo en común para que se produzca una unidad. Para que dos cosas puedan estar íntimamente unidas, las dos tienen que tener algo en común, ¿sí? Cuando nosotros miramos la vida del ser humano y la vida de Dios, ¿qué tiene la vida del ser humano natural en común con la vida de Dios? Nada, porque Dios es un ser santo y el hombre natural es un ser pecador. Y pecador no por sus actividades, sino pecador por la naturaleza que tiene dentro de ¿quién? Dentro de sí. El ser humano no hace pecado, el ser humano es pecado. Esa es la naturaleza caída que el ser humano que tenía. Por lo tanto, ¿qué había de común entre el ser humano y Dios? Absolutamente ¿qué? Absolutamente nada, ¿sí o no? Para que exista comunión tiene que haber algo particular que una a las dos partes, algo en común que iguale a las dos ¿qué? A las dos partes. Y cuando hablo de común, no estoy refiriéndome a Dios como algo común. Es importante que nosotros lo entendamos, porque común es cualquier cosa que nosotros encontramos. ¿Por qué? Por ahí, en ninguna manera. Porque Dios es ¿qué? Porque Dios es santo. Porque la Escritura nos deja ver que no hay otro como ¿quién? Como Él. La Escritura define con claridad que no hay Dios fuera de ti. Fuera de Él no hay ¿qué? No hay Dios. De manera que el único ser que se funde en uno con Dios es Jesús. Y no porque Jesús tenga algo de Dios, se puede fundir en un solo con Dios, porque Jesús tiene todo de Dios. ¿Es claro? Se puede fundir porque Él tiene todo de Dios. Él es Dios, por lo tanto se puede fundir en uno ¿con quién? Con Dios el Padre. Tienen todo en común, no algo en común. ¿Todo en qué? Todo en común. Miremoslo en la Escritura. Por ahí cuando leemos al principio, Juan dice: en el principio era el verbo, refiriéndose a Cristo. El verbo era Dios y el verbo era con Dios, ¿sí? Ahora en Juan capítulo número 10, versículo número 30, mire, el único ser que tiene una comunión con Dios es el Hijo. ¿Qué dice Juan 10:30? Yo y el Padre uno somos. Uno, si lo pudiéramos decir así, está fundido en el otro. Juan capítulo número 17, versículo número 22. Juan capítulo 17, verso número 22. Dice: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos ¿qué? Somos uno. Juan, de una manera especial, siempre está expresando cosas muy especiales reveladas por Dios. Juan capítulo 14, versículo número 8. Juan 14, 8. Porciones de la Escritura que nos dejan ver claramente dónde está y entre quiénes está la comunión, entre el Padre y el Hijo. Juan 14, 8 dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una comunión ¿qué? Íntima. Hay una unidad total entre el Hijo y el ¿qué? Y el Padre. Si uno ve al uno, ve al ¿qué? Ve al otro. Eso es comunión, una total unidad. Dice: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Verso 10.
¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace ¿qué? Él hace las obras. Y mire lo hermoso, porque esto nos deja ver con más claridad que nunca hubo un plan B de parte de Dios. Que lo que ocurrió en Génesis 3, que es la caída del hombre, no es que el Señor empezó toda la creación, terminó lo que dice Génesis en el capítulo 1, cuando termina que Dios hizo todo y una vez contempló todo lo que había hecho, vio que era bueno en gran manera, y después Dios está sorprendido porque le salió algo que él no estaba esperando, algo que le iba a dañar lo que él había hecho, algo que iba a destruir lo que él había planificado o había ¿qué? Pensado. Pero nos encontramos aquí con una realidad contundente y extraordinaria. Siempre hubo un único plan de ¿quién? Un único plan de Dios. Dios en Génesis 3 no dijo, ay, esto no me lo esperaba. ¿Qué pasó aquí? ¿Cierto? Dios mío diciendo, Dios mío. En ninguna manera. Eso nos acontece a los seres humanos. Los seres humanos sí tenemos que decir muchas veces, esto no me lo esperaba. No pensaba que fuera a pasar ¿qué? Que fuera a pasar esto. Y eso los hombres lo tenemos que decir, porque los hombres tenemos que darnos cuenta que no estamos al control de nada. No estamos al control absolutamente de ¿qué? Absolutamente de nada. Y escuche esto, porque esto frustra a muchos. Por eso conocer al Señor y la comunión que nos ha sido provista va a producir libertad. La falta de conocimiento es la que produce tanta amargura dentro de nuestro corazón. De conocimiento de Dios. Y el Señor ha dicho que Él va a llenar la tierra del conocimiento de la gloria de Dios como las aguas que cubren la mar, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque cuando vemos a otro ser humano que parece que está logrando las cosas, que parece que las está alcanzando, que parece que está logrando lo que se propone, ¿cierto? Y entonces vemos a ese otro ser humano como alguien que está al control de las cosas, porque mire lo que se propuso lo alcanzó, mire lo que se propuso lo hizo. Pero pocas veces nos damos cuenta que ningún ser humano está al control, sino que tal vez ese ser humano que está logrando muchas cosas no está respondiendo a que él tiene el control de las cosas, sino está respondiendo es a algo que lo está gobernando. ¿A los deseos de quién? A los deseos de su corazón, que tantas veces lo están ¿qué? Gobernando. Y esos deseos lo llevaron a alcanzar cosas, pero son los deseos los que lo están controlando. ¿A quién? Controlando a él. ¿Sí o no? Qué tremendo. Por eso la palabra dice, cuando se refiere al hombre natural, el ojo no se cansa de ver. El ser humano dice, ay, si yo me ganara $1.000.000 yo sería feliz. El día que se gana $1.000.000 es feliz por un mes, al mes está amargado y dice, si me ganara 2 millones. Cuando se gana 2 millones está un mes feliz, y a los 2 y al mes, si me ganara 3 millones, ¿cierto? ¿Cuándo va a alcanzar la felicidad? Jamás. Porque ahora lo empezó a gobernar algo en su corazón, se está dando cuenta que algo lo está gobernando. Lo que no deja tener contentamiento es eso que gobierna el corazón. Empezó la ambición a gobernar el corazón de esa persona, pero esa persona cree que porque quiere más está logrando más y no se da cuenta que lo que se está manifestando es un mayor dominio de la naturaleza de pecado. ¿Sobre quién? Sobre su vida, porque la escritura dice que el ser humano no hace lo que le parece. Por eso dice la escritura que ustedes esclavos son, le dijo a su auditorio en su momento Jesús. Y ellos le dijeron, ¿cómo que esclavos? Jamás hemos sido esclavos de nadie. Y el Señor le dijo, el que practica pecado, esclavo es del ¿qué?
esclavo es del pecado, de manera que no hay nadie que tenga el control de su vida. Pareciera que otros lo están logrando y eso frustra a muchos, pero mis amados, no se trata de lo que se está de lo que se está logrando, sino de lo que Dios está obrando en nuestro corazón y en nuestra vida. Mire, entre más Dios obra en nuestras vidas, mayor contentamiento tenemos con menos. Y con eso no estamos hablando de conformismo en los corazones, pero sí estamos hablando de contentamiento, ¿sí o no? El Señor lo dijo de una manera especial: contentos con lo que tenéis ahora, teniendo vestido, teniendo abrigo, ¿sí? Estén contentos porque Él dijo: no te dejaré y no te desampararé. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Porque yo soy su felicidad, yo soy su plenitud, yo soy su llenura, ¿sí? Hace unos días me encontré un amigo y estaba en una tristeza. Nos tomamos un café y entonces él se cogía la cabeza y decía: no sabe lo que me pasó. Claro que él no es cristiano. No sabe lo que me pasó. Y yo: cuente a ver. Dijo: ahorré porque me quería comprar una camiseta original. Se la compró, no sé qué tipo de camiseta era. En todo caso le valió como 1.300.000 por la camisa, ¿cierto? Entonces usted dice: uy, con eso yo pago arriendo, con eso yo merco, ¿sí o no? Y me compro una en Temu. ¿Ah? Y entonces le dije yo, y dijo: y no me la alcancé a estrenar cuando se me regó una botella de límpido encima de la camiseta. ¿Sí o no? ¿Qué pudo disfrutar de? ¿Cuánto tiempo duró ahorrando, recogiendo su dinero? Porque no es una persona a la que le sobre el dinero, tuvo que hacer un gran esfuerzo, pero ahora tiene una gran frustración. ¿Dentro de qué? Dentro de su corazón, ¿cierto? Porque ponemos el contentamiento en el lugar ¿qué? Equivocado. En el lugar equivocado. El contentamiento proviene ¿de quién? De Dios. ¿Sí? Mire, lo que a ti te hace infeliz no es el trabajo. Lo que te hace infeliz es no estarte encontrando con Dios en tu trabajo, ¿cierto? Pero hace muchos años alguien contó una historia, la recordaba esta mañana, no recuerdo quién la contó y de quién era, pero voy a contar lo que recuerdo, de pronto alguno la ha escuchado y la sabe. De alguien que le pidió un trabajo al Señor, le dice: Señor, dame un trabajo, dame un trabajo, dame un trabajo. Y el Señor se lo dio en lo que a él menos le gustaba. Lo contrataron para lijar puertas. ¿Y usted sabe cuando lo ponen a hacer a usted algo que no le gusta? ¿Cómo le queda? Mal. Y entonces lijaba las puertas y se las devolvían. Y mientras las lijaba, se le quejaba a Dios: si tanto me amas, ¿para qué me diste este trabajo? ¿Para qué me diste esto? Señor, me diste lo que más aborrezco hacer, lo que menos me gusta, lo más harto me lo diste. ¿Cómo me dices que me amas? Y dice que lo que recuerdo, que el Señor le habló a este varón y le dijo: y en lugar de estarte quejando ahí, ¿por qué no me dices más bien que te dé amor para hacer lo que haces? Y entonces él de mala gana le dijo: bueno, Señor, entonces déme amor para hacer esto. Y Dios lo empezó a inundar y empezó a amar lijar puertas, a tal punto que su trabajo se volvió tan especial que gente que tenía piezas especiales pedía de manera exclusiva que él fuera el que les puliera esas piezas. Pero él lijaba esas puertas y sentía que se derretía, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo que había antes no era un trabajo chocante, era una ausencia de Dios en su corazón. Cuando Dios apareció, ¿cierto? Señor, qué jartera hacer de comer. Señor,
¿por qué no amas tú aquí a través de mí, Señor? Y empieza todo eso a cambiar de una manera extraordinaria, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de algo común, no estamos hablando de cosas comunes en Dios, porque las cosas comunes pertenecen al ser humano. Pero lo que tenía en común el Hijo y el Padre era absolutamente todo, ¿cierto? La Escritura dice qué es lo que mueve al mundo. La Escritura dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida provienen del mundo y no del Padre, ¿cierto? Porque el que ama el mundo, el amor del Padre no está en ¿quién? No está en él. ¿Cuál es el amor del Padre? ¿Dónde ha sido manifestado? Sino en la gloriosa vida de su Hijo. Y la gloriosa vida de su Hijo no tiene un anhelo por las cosas de ¿qué? De aquí. Lo que mueve al mundo le produce esclavitud ¿a quién? Al ser humano, ¿sí o no? Dígame si una de las mayores esclavitudes de hoy no se llama celular. Es una de las mayores esclavitudes, ¿cierto? Simplemente que a nosotros nos cuesta mucho reconocer que algo nos esclaviza cuando nos produce deleite, cuando nos produce cierta satisfacción, cuando nos produce cierto gusto, cuando algo nos produce una afrenta y un disgusto, entonces a eso sí como que chocamos con eso. Pero que nos digan que soy esclavo de algo que me gusta, qué difícil reconocerlo, y solamente Dios puede alumbrar nuestro corazón para liberarnos de eso. En Génesis capítulo número 6, verso 3. Entonces, con el único ser que Dios tiene una unidad total es ¿con quién? El Padre. ¿Con quién? Con el Hijo. La comunión está entre el Padre y el Hijo. No puede haber comunión entre el Padre y un ser humano sin que la vida de Cristo esté si la vida de Cristo no está presente en ese ser humano, no puede ser posible. Génesis 6:3, el Señor dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente el hombre es ¿qué? El hombre es carne. El hombre tiene una naturaleza que lo imposibilita para estar unido a Dios. Porque los designios, más adelante en ese Génesis dice, porque los designios de los pensamientos del corazón del hombre son solamente el mal, son contrarios a los deseos del corazón ¿de quién? Al corazón de Dios. Y Dios dispuso que la única forma en que el ser humano pueda tener comunión con Dios es porque la vida de Dios estuviera dentro de ¿quién? Dentro del hombre. Es la única manera que Dios dispuso para que tengamos comunión, y esto fue lo que sucedió ¿dónde? En la cruz del Calvario. Por eso la cruz del Calvario no es un evento, porque muchas veces nosotros lo miramos como un evento, como algo que pasó en la historia. No, la cruz del Calvario no es un evento, la cruz del Calvario es la provisión de una vida para cada uno de nosotros, y nos recuerda de una manera sobrenatural la única vida que pone al ser humano en comunión ¿con quién? Con Dios. Y esto es glorioso, mis amados, pero glorioso, porque la vida de Dios no solamente nos fue provista por medio de Cristo para librarnos del justo juicio de Dios, sino que la vida de Dios nos fue provista para ponernos en una comunión con Dios, en una comunión con Dios. Primera de Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído, primera de Juan 1:3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. ¿Y qué dice Juan? Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo ¿qué? Y con su Hijo Jesucristo. De manera que a Juan le ha sido revelado cómo nosotros hemos sido hechos partícipes
de una comunión que tenían el Padre y ¿quién? El Padre y el Hijo. ¿Sí? Volvámonos un poquito y lo resumimos para que nos quede un poco más claro. El Padre y el Hijo uno son, ya vimos el testimonio en las Escrituras. ¿Quién habita en el Hijo? El Padre. ¿Y quién habita en el Padre? El Padre y yo, ¿uno qué? Uno somos. ¿Cuánto tiempo habita el Padre en el Hijo? Siempre. ¿Cuánto tiempo habita el Hijo en el Padre? Siempre, ¿sí o no? Porque hay una comunión. Ahora Jesús vino, entregó su vida, con su sangre nos libró del juicio que merecíamos y con su vida nos hizo partícipes ahora de la vida que nosotros necesitábamos para tener comunión con Dios. Ahora, el Cristo que murió en la cruz del Calvario, recuerda que cuando partieron el pan, ¿cierto? Era un solo pan, pero lo comieron muchos, ¿cierto? Y sigue siendo un solo pan. Este es mi cuerpo que es entregado ¿por quién? Por todos vosotros. Ahora, una vez Jesús resucitó por medio de su Espíritu, cuando nos hace nacer de nuevo, ¿dónde habita Cristo? ¿Dónde habita Cristo? En cada uno de quién. Si naciste de nuevo por el Espíritu de Dios, ¿Cristo dónde habita? Habita en nosotros. Escuche por favor entonces. Si Cristo siempre está en el Padre y el Padre siempre está en el Hijo, porque hay una comunión, y ahora Cristo vive en mí, porque vino a ser morada en mí, ¿sí? El Cristo que vive en mí, ¿cada cuánto se relaciona con el Padre? Siempre, ¿cierto? Siempre tiene comunión. Ahora la pregunta es, si Cristo vive en ti, ahora Cristo viene los domingos a ti, viene cuando oras a ti, viene cuando haces ayuno, o dice la Escritura que Cristo vino a ser morada en nosotros, o sea, vive dentro de quién, vive dentro de nosotros. Si Cristo tiene una comunión con el Padre y Cristo vive contigo, ¿cuánto tiempo tienes comunión con Dios? ¿Cierto? ¿Cuánto tiempo tenemos comunión con Dios? Siempre. La comunión con Dios es siempre. Ahora, que no somos conscientes de eso es otra realidad. ¿Sí? Siempre, si has nacido de nuevo. Si no hemos nacido de nuevo, no es posible la comunión, porque la comunión es solo posible por medio de ¿quién? Por medio del Hijo. Si el Hijo está, hay comunión. Si el Hijo no está, no hay comunión. De manera que no hay una actividad que produzca ¿qué? Comunión. La oración no produce comunión, la comunión es por causa del Hijo que vive en mí. El ayuno no produce comunión, la comunión es por causa del Hijo que habita en mí. La comunión no es por causa de venir al culto y cantar canciones. La comunión es por causa del Hijo que vive en ¿quién? Del Hijo que vive en mí. Pero eso de una manera especial nos lleva a ir entendiendo entonces que yo necesito entender lo que me ha sido dado cuando nací de ¿qué? De nuevo. Porque no entenderlo es lo que hace que nuestras vidas no sean conforme a la voluntad del Señor. Porque cuando empezamos a ser conscientes de que todo el tiempo por causa de la vida de Cristo estamos en una común unión con Dios el Padre, cuando estamos en esa común unión con Dios el Padre y somos conscientes de eso, donde quiera que estemos, la realidad de eso nos va a guardar de pecar. Pero cuando no somos conscientes de esa realidad, entonces yo creo que cuando estoy orando es cuando soy librado de pecar, porque cuando no estoy orando entonces estoy fuera de comunión. No, la comunión es cuando, la comunión es siempre, que hay cosas que llevan al ser humano a que no disfrute de esa ¿qué? De esa comunión. Los afanes de esta vida a veces ocupan tanto nuestra atención que no estamos disfrutando de esa comunión, no porque no la tengamos, sino porque nuestra atención está absorbida por un mundo de cosas. Cuando nos angustiamos es difícil, cuando estamos afanados, cuando estamos llenos de ansiedad. Y Dios va obrando de una manera especial para darnos reposo. Por eso
Cuando dice el Señor, sean conocidas todas tus peticiones delante de Dios con oración, con ruego, con súplica, con acción de gracias. Mire que lo que nos va a inundar es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz es lo que va a hacer es que tu corazón pueda entrar en reposo para que disfrutes de quién, de Dios, independiente de la circunstancia que podamos estar atravesando, porque ya fuimos puestos en comunión con quién, con el Señor. Pero hay mucha inconsciencia en nosotros de esa realidad y estamos buscando métodos para tener o alcanzar lo que ya tenemos, y lo que necesitamos no es más métodos, sino que lo que necesitamos es crecer en el entendimiento, rogar al Señor, hazme entender, Señor, esto que ya has obrado en cada uno de quién, en cada uno de nosotros, que ya has obrado en cada uno de nuestros corazones y en cada una de nuestras vidas, ¿sí? Porque de manera especial lo que produce un deleite en las manos de Dios es la vida de Cristo en nosotros. Ya lo vamos a mirar para finalizar en esta mañana. Es la vida de Dios en nosotros. Ahora, el pecado, cuando vemos pecado, el pecado enceguece nuestro corazón y hace que dejemos de disfrutar de quién, de Dios. Cuando uno lee el Salmo 51, vemos lo que aconteció con David, pero en la oración del Salmo 51 David está diciendo, contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. Pero en medio de toda esa oración él clama por algo y le dice, devuélveme el gozo de la salvación. No le está diciendo devuélveme la salvación, devuélveme el gozo de la salvación. Había algo en David que estaba impidiendo que David disfrutara de lo que ya había sido depositado en David, y eso necesitó arrepentimiento. Si alguno ha cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, porque se trata es de ese deleite. Y quiero que lo miremos un segundito allí en Proverbios capítulo número 8, versículo número 22. Proverbios capítulo número 8, verso 22, para que terminemos esta mañana. Proverbios 8, 22. De manera que la comunión ha sido hecha posible por causa de la vida de ¿quién? De Cristo. Por Cristo habitando en nosotros tenemos comunión con Dios, ¿cierto? De manera que no hay actividad que nos ponga en comunión. Es una persona única y exclusivamente, y necesitamos crecer en ese entendimiento. En el Nuevo Testamento se habla de Jesucristo como la sabiduría que Dios nos ha provisto. Jesucristo ha sido hecho por Dios sabiduría, dice la Escritura. Es la sabiduría que Dios ¿a qué? Ha provisto. Pero vamos a ver esa sabiduría personificada aquí en este Proverbios 8:22. La sabiduría que es una persona. Y dice, mire lo hermoso, hablando de la sabiduría que es Cristo. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuvo el principado, desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, y antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos de arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Verso 30, mire lo hermoso. Con él estaba yo ordenándolo todo. Y esa sabiduría es el Hijo estando ¿con quién? Con el Padre. Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él todo el tiempo.
Y me llama mucho la atención porque en esta última verso 30, donde dice con Él estaba yo ordenándolo todo, no da tanta claridad como en el original, porque en el original lo que dice es con Él estaba yo como arquitecto. Y un arquitecto lo que hace es tener un diseño, tiene unos planos, tiene un diseño, tiene unos planos, ¿sí? Y ahora todo lo que hace el arquitecto es hacer el seguimiento de que todo se haga conforme al diseño y conforme a los planos. Y dice ahí, yo estaba con Él como arquitecto, dice en el original. De manera que el arquitecto tenía los planos. ¿Dónde están todos los planos de Dios? ¿Dónde está todo el diseño de Dios? Sino en la vida de su Hijo Jesucristo. Y en ese donde está el diseño dice que Dios en Él tenía toda su delicia. Y el que tenía los diseños tenía todo su deleite. ¿Quién? En Dios. Mira lo hermoso. Desde el cielo, cuando Jesús se hizo hombre, se abrió el cielo y dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo ¿qué? Complacencia. Y vemos desde la eternidad al Hijo viviendo un solaz, pero un solaz no es solamente reposo y descanso, sino disfrutando una plenitud total, una completa saciedad dentro de su corazón. Y qué hermoso, porque a eso nos trajo el Señor. Y eso nos permite entender un poco más Juan 3:16, porque Dios nos ha provisto una vida en la que ya tenemos comunión y ahora está trabajando para que en esa comunión que ya tenemos, ¿por qué podemos orar? Porque ya estamos en comunión. ¿Por qué podemos ayunar? Porque ya estamos en comunión. Por la sangre de Cristo tenemos libre acceso al lugar santísimo para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. De manera que el que ha nacido de nuevo no está en busca de comunión. La comunión está produciendo muchas cosas. La obediencia no produce comunión. La comunión en la que hemos sido puestos produce obediencia. La comunión en la que hemos sido puestos produce una vida de oración. La comunión en la que hemos sido puestos produce una vida donde dejamos de alimentarnos de las cosas de este mundo. Entramos en ayuno de las cosas del mundo para comer el verdadero pan que nos ha sido dado desde el cielo, el pan de vida que se llama Jesucristo. De manera que de una manera muy especial entendemos como el título de la enseñanza esta mañana, la cruz y la oración, porque en la cruz se nos proveyó estar en comunión para que ahora podamos tener una vida de oración. Y en esa vida de oración ya no estamos buscando doblegar la voluntad de Dios, sino en esa vida de oración estamos buscando es que la voluntad de Dios sea lo que prospere en nuestras vidas.